situación económica a nivel mundial heredada por el COVID ha dejado para las economías del mundo un reto importante, la recuperación económica. Este reto va a diferir en el ritmo dependiendo del entorno económico en el que estemos situados y del país también. Por ello, en este episodio, el maestro Armando Negrete nos habla del entorno internacional y nacional de la recuperación económica. Hablaremos de los retos que enfrenta la economía mexicana y el panorama que se vislumbra para el cierre de este año e inicios del siguiente, analizando para ello también el papel que ha jugado la elevada inflación en el proceso de recuperación. Es hora de hablar de coyuntura económica. ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio de Coyuntura Económica, el podcast. En esta serie ahondamos en los trabajos presentados en el boletín Coyuntura Económica número 11, en el que hablamos de los retos de política económica para el crecimiento y desarrollo en México. Este boletín ya está disponible y, como siempre, dejamos el link de descarga gratuita en la descripción de este episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Instagram, TikTok y en Twitter como Coyuntura Económica YEC, y pueden escucharnos también en el canal de YouTube oficial del Instituto de Investigaciones Económicas y en nuestra cuenta de Spotify Coyuntura Económica YEC. Hoy nos acompaña el maestro Armando Negrete. Él es maestro en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras y licenciado en Economía por la Facultad de Economía. Está adscrito a la Unidad de Economía Política del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus líneas de investigación son Economía Política Global, Crítica de Economía Política, Procesos de Integración Regional en América Latina y Economía Internacional. Está especializado en administración de páginas web, manejo de datos y sistemas de información geográfica. Maestro Armando, bienvenido y gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy. Y muchas gracias. Yo me siento muy contento y honrado que hayan elegido mi participación en el boletín para venir a platicarlo con ustedes. Muchas gracias, Armando. Pues nuestros lectores nos han enviado algunas preguntas sobre el documento Perspectivas Económicas para el México en el Mundo Postpandémico, publicado en este número 11 del boletín Coyuntura Económica. Nos gustaría que nos ayudes a responderlas y ampliar un poco la información para nuestros lectores. Y bueno, en primer lugar, Armando, ¿cuáles son las previsiones de crecimiento para América Latina y México en particular por parte de organismos internacionales, como bien lo mencionas en el texto, para el presente año? Y sobre todo, ¿de qué dependen dichos pronósticos? El texto lo completé con las previsiones que hicieron en noviembre, fundamentalmente la OCDE y el Fondo Monetario. Siempre el tema de hacer coyuntura es ¿no? Como estar al instante y cuando se lee la coyuntura, meses después ya cambió, ¿no? Entonces, bueno, ahora también cambiaron las perspectivas, ¿no? No fue radical, hicieron algunos ajustes, justo traía un par de datos sobre esos ajustes. Al mundo en general tenía una expectativa de crecimiento de 2.9, muy inferior, bueno, suficientemente inferior del año pasado y también del rebote del 2021, entonces por eso es que se hablaba de una recesión. Disminuyeron un 1%, entonces ahora el crecimiento está estimado para 2.8% para el total de la economía. Y al interior, digamos, en los componentes regionales del crecimiento, se presenta una desigualdad muy grande entre los países, digamos, occidentales y los emergentes asiáticos, ¿no? Especialmente China e India. Para las economías avanzadas se tiene estimado un crecimiento de 1.3 y en cambio para este segundo grupo asiático que te mencionaba se tiene estimado un crecimiento de 5.3. Entonces quiere decir que un poco el crecimiento digamos, dinámico o aparentemente dinámico del mundo en realidad está arrastrado mucho por estas economías y de este universo asiático son fundamentalmente China e India y digamos con mucha más fuerza India, que crece casi al 6%, crece 5.9%, e India, que crece 5.3%. En este contexto, y un poco para lo que nos ocupa, América Latina tiene un crecimiento estimado incluso por debajo de las economías avanzadas del G7, se estima un crecimiento de 1%, y para México se estima un crecimiento de 1.8, es decir, un poco por encima de la región,
pero por debajo digamos, de la media global y muy por debajo de la media de países emergentes, ¿no? Esto es Fondo Monetario, alrededor de la misma estadística la tiene CEPAL. CEPAL estima 1.1, también hizo una corrección entre noviembre y actualmente. Y estas correcciones tienen que ver con digamos, con lo turbulento que fue el inicio de año, ¿no? Para la región hay que recordar, hubo un proceso político fuerte, digamos, severo en Perú, con fuerte movilización social. En Brasil también hubo aunque un proceso electoral, digamos, democrático interesante, con una transición de proyecto político, o un giro a la izquierda en el proyecto político con la salida de Bolsonaro, pero también hubo una reacción social, ¿no? Y esto con, digamos, que tal vez en las siguientes preguntas lo vamos a profundizar, pero con una bajada de los precios de las materias primas, que, digamos, presentó una gran alza, y de pronto empiezan a bajar. Esto para países primario exportadores como los latinoamericanos, se les ve complicadas digamos, sus balanzas comerciales y entonces sus perspectivas de crecimiento. Entonces, por eso ha sido un poco el ajuste hacia abajo en el grueso de la región. Así es, Armando. En definitiva, las condiciones, pues bueno, se han visto vulneradas en todas las economías por esta situación. Como bien comentas, en América Latina quizá de pronto, al ser economías que han crecido lentamente y que las condiciones estructurales de cada una nos obligan a vivir bajo una situación de lento crecimiento, de poco desarrollo, ha hecho que nos veamos más vulneradas, ¿no? Y bueno, ha sido una situación que, como bien dices, ha sido a nivel mundial, lo cual también me parece muy interesante en tu documento, que no solo hablas de México, sino del entorno internacional, pero algo que creo que les ha pegado a todas es la inflación, ¿no? ¿Qué papel ha jugado la creciente inflación derivada de la pandemia en la lenta recuperación de las economías? ¿Crees que la estrategia para disminuirla en el presente año haya sido la más adecuada? Primero, me parece que a mi modo de entender, ¿no? El origen de esta inflación no es monetaria, ¿no? Y entonces un poco el problema y las primeras consecuencias que ha tenido esta política monetaria restrictiva de sucesivos, creo que llevan 9 alzas de tasa de interés. Pasó de estar en cero, o digamos casi negativa si se toma en cuenta la inflación, a estar en 5.9, digamos, la tasa de referencia de los fondos federales de la Reserva Federal de Estados Unidos. Mostró un poco que digamos, esta consecución de las subidas en realidad no tuvo un efecto como se esperaba, ¿no? Digamos, las recetas monetarias del control de la inflación para este tipo de inflación, que no necesariamente venía de digamos, desajustes monetarios internos, pues resultó, se ha revelado como insuficiente, ¿no? Lo que el mundo nos esperaba era un choque de oferta y demanda como el que provocó el COVID, ¿no? O digamos, los cierres o las medidas de restricción de producción y comercio por las medidas sanitarias. Entonces, frente a eso y digamos, la arritmia que ha tenido las aperturas comerciales y digamos, el desencadenamiento productivo global, eso ha sido lo que ha provocado mucho de las alzas de los precios, ¿no? Por otra parte, en realidad, aunque ciertamente alcanzan a cubrir, digamos, la parte monetaria, que también tuvo un efecto monetario, también tiene una contraparte, que es, digamos, la financiarización de muchos mercados, especialmente los mercados de commodities, en donde ya no se mueve tanto por la producción y el consumo real de los commodities, sino en realidad están funcionando como activos financieros de refugio con un rendimiento relativamente estable o seguro, y entonces eso ha tenido una volatilidad alta en los precios de los commodities, y de ahí, ¿no?, esta inflación, a veces también fomentada por las propias, digamos, por el arbitraje con las tasas de interés, ¿no?
Entonces, en realidad lo que está apareciendo es como contraproducente o por lo menos muy insuficiente el control de la inflación vía exclusivamente política monetaria restrictiva. Así es, Armando, y bueno, sabemos que muchos de los países de América Latina están ceñidos al modelo de metas de inflación que nos hace más estrictos en ese sentido, ¿no? De no acelerar la inflación, de que los bancos centrales de cada país estén como que muy puntuales con lo que pasa con la tasa de interés y quizá de repente también alejarse un tanto del crecimiento, ¿no? Que ha sido la evidencia también que observamos ahí. Pero particularmente y desde el año pasado la inflación, como bien comentaba, se ha acelerado, ha empezado a bajar quizá un poco este año, pero aún los efectos están, ¿no? En el texto refieres también que las tendencias inflacionarias se vieron fortalecidas por dos tipos de fenómenos, uno financiero y otro geopolítico. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es que ocurrió esto? Sí, un poco olvidé como poner en contexto el ritmo de digamos, el ritmo de la inflación, ¿no? O la disminución de la inflación. Tiene una subida muy acelerada a nivel global. Me parece muy interesante y además importante estar mencionando que los fenómenos que están sucediendo en la economía mexicana no son fenómenos exclusivos de la economía mexicana. Quiere decir, muchas veces no es la coyuntura nacional la que hay que aislar y entonces resolver, sino en realidad al contrario, como poner en relación con el resto del contexto global. Entonces, en contexto global, la inflación pasó en el 22 o terminó en un nivel de 8.7%. Se estima que el 23 va a ser casi de 7, de 6.9. Quiere decir, está bajando la inflación, pero no, digamos, no a los niveles, por lo menos a los niveles objetivos de los bancos centrales, ¿no? Que es más o menos 3%. E incluso para el 24, donde se estima que va a estar digamos, en niveles mucho más bajos, y entonces se plantea como un horizonte positivo para la economía mundial, en realidad todavía queda por encima, casi 50% por encima de los niveles prepandémicos, ¿no? Se estima que está quedando en 4.8%. Entonces, no es un problema, digamos, es por eso que insisto en que la forma o la estrategia monetaria de resolver la inflación se muestra escasa o por lo menos insuficiente, ¿no? Eso por una parte, no es solamente porque la teoría puede desarrollarse, sino porque en la práctica no está consiguiendo lo que debería poder conseguir, especialmente en el corto plazo. Lo otro que olvido un poco decir es el nivel de México, ¿no? Que es igual en el mismo contexto que venía de 8% a nivel mundial. En México también en septiembre, el máximo pico que alcanza la inflación es en septiembre del 22 con 8.7. Ahora se encuentra por debajo del 7, está en 6.25. Y no necesariamente tiene que ver con el acompañamiento de las tasas de interés, también pasó de 5 más o menos a 11%, ¿no? Digamos, ha ido acompañando las sucesivas alzas de la FED, y esto por una estructura de arquitectura internacional financiera que todos conocemos, y el significado que tiene la tasa objetivo de los fondos federales estadounidenses. Pero, de todos modos, 6.2 es mucho más alto de los objetivos de los bancos centrales, ¿no? Entonces, no es que está controlada. Y por otra parte está anidada en espacios, digamos, muy sensibles para el consumo. En realidad, donde se quedó anidada es en alimentos. En alimentos está en 11%. Entonces, digamos, y un poco lo trato de explicar en el texto, en un país donde el 50% tiene un ingreso por debajo de la línea de bienestar, una inflación de 11% digamos, en el rubro de alimentos es muy sensible, ¿no? Digamos, es socialmente problemático, ¿no? Y urgente su atención. Entonces, bueno, eso con respecto, como digamos, a la inflación, digamos, a la relación que tiene la inflación mexicana y mundial, y también a sus diferencias. Y un poco a lo que me refería en el texto con el vínculo o las relaciones que tiene primero con el contexto económico, ¿no? Tiene que ver, por una parte,
con esto que mencionaba un poco, con el arbitraje de ciertos instrumentos que son comerciales, pero han comenzado a funcionar como financieros, ¿no? Especialmente estoy hablando de los commodities. El índice de precios de commodities que publica el Fondo Monetario Internacional muestra una subida que me parece que está en el texto y si no se las debo, pero tiene una subida de 0 puntos a 175 en el índice que iguala a precios 2016 igual a 100. Y de estos, las especulaciones especialmente más fuertes se encuentran en energía, ¿no? Y digamos, tiene sentido y va con la segunda parte, que es el conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? Que digamos, en el texto un poco explico cómo, o busco explicar cómo en realidad el tema de Rusia y Ucrania no afecta directamente, o digamos, o su participación en la economía real, productiva, comercial, digamos, de mercancías, es muy baja. Juntos no llegan al 5%, ¿no? En su participación del PIB, por ejemplo. Pero resulta que tienen una participación en ramas estratégicas, especialmente en energía, ¿no? Por una parte, en fertilizantes, que es uno de los commodities que más ha subido en la inflación, y por otra parte en gas y petróleo, ¿no? Uno es la parte ucraniana y la otra parte es Rusia, ¿no? Esto es gas y petróleo. Entonces, sobre esa es que se ha movido un poco el efecto de su conflicto geopolítico en términos, digamos, de la inflación y del comercio internacional. Y por otra parte, son las medidas como de control o las imposiciones que han puesto los países de la OTAN o especialmente Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, no son efectos directos o naturales o, digamos, espontáneos de una relación económica internacional, sino son los efectos que han tenido las represalias de una potencia como Estados Unidos frente al control o a la oportunidad del control, especialmente financiero, vamos a decirlo por ahí, de un mercado como el petrolero, ¿no? Eso por una parte. Y la última, que también de pronto parece que se olvida, es que el mundo tiene atravesado un conflicto comercial entre las dos potencias comerciales más importantes. Digamos, la guerra comercial que emprendió Trump en marzo del 19, creo. Tengo miedo de equivocarme, pero todas las medidas, las restricciones que empezaron con acero y aluminio y luego empezaron a seleccionar otras ramas, digamos, estratégicas, terminaron con una guerra con Huawei y etcétera. Ninguno de esos aranceles se ha retirado, ¿no? Y ciertamente está provocando cambios en la composición de comercio y la dinámica de estas cadenas globales de valor y entonces las cadenas de suministro, y tiene un efecto sobre los componentes de la oferta y entonces de los precios, ¿no? Más o menos así es como yo entiendo la inflación, y por eso es que la solución estrictamente monetaria o exclusivamente monetaria que se está buscando implementar digamos, no alcanza, ¿no? Y al contrario ha tenido efectos contraproducentes, muy contraproducentes, especialmente en el sector bancario, ¿no? Así es, Armando, y bueno, en la recuperación, ¿no? Que es también el punto de esta lectura que has escrito para el boletín, que creo que se hace más complejo, ¿no? Por todo lo que tú ya bien nos comentas, la inflación depende de muchos factores, ¿no? Y tanto nacionales como internacionales, como también él no sabe responder ante lo que está pasando a nivel mundial por una economía como la nuestra, vulnerada, donde, como decíamos hace rato, estamos respondiendo a un modelo de metas de inflación donde aparte de cumplir con la meta, vienen otros aspectos, como nos has comentado ya, que terminan a romper con este entorno, ¿no? A generar mayor inflación y a generar un aumento más por el lado de los precios de alimentos, que como bien comentabas es preocupante porque la gente que menos tiene siempre es la que se ve más afectada, y ante este entorno nos preocupa, bueno, ya por un lado la inflación, pero también la recuperación, ¿no? Como decíamos, ¿cómo crees que se ha avanzado en el proceso de recuperación en la economía mexicana, dadas las condiciones actuales y todo lo que ya nos has comentado? ¿Realmente se está avanzando hacia la recuperación?
hasta el primer trimestre se había visto que la economía mexicana no alcanzaba el nivel prepandémico. Actualmente ya lo alcanzó. Estamos hablando de el valor de la producción total, constante, prepandémico al actual. Ahora ya está, digamos, por encima del valor que tenía la producción total en el país, lo cual no quiere decir que sea directamente una buena noticia, ¿no? Un poco lo que también buscaba en el texto es poner en perspectiva, ¿no? Un poco de dónde venía la economía nacional, y venía de un año anterior prepandémico con un crecimiento de casi, bueno, era menos 0.1, ¿no? Digamos, redondeámoslo a cero, ¿no? Sin crecimiento. Entonces, alcanzar ese nivel o ese ritmo sin crecimiento, digamos, no está hablando de una economía, digamos, vital, ¿no? Con dinamismo. En cambio, han habido ciertas mejoras que son indiscutibles, ¿no? O sea, entre el shock de empleo que tuvo, con la pérdida de empleos que tuvo el efecto del COVID, ya se está recuperando. La tasa de desempleo también está, digamos, superior o, digamos, inferior a la tasa prepandémica. Se encuentra ahora en 2.4, cuando escribí el texto se encontraba en 3.8, me parece. Entonces, digamos, sí hay ciertas mejoras. Sí, definitivamente, bueno, los retos son muchos. Sabemos que el entorno no nos pinta, digamos, nada favorecedor, ¿no? Respecto a lo que está pasando a nivel nacional e internacional, aunque ya bien comentas, hay cosas que han mejorado, ¿no? Hay cosas que pueden verse, cifras que han crecido, entonces digamos que vamos en el camino, pero creo que falta mucho por hacer, ¿no? Finalmente, Armando, ¿cuál es el escenario económico que vislumbras para el término de este año y el inicio de 2024 para nuestro país, dado todo lo que ya hemos estado platicando en esta charla? Pienso que para el caso mexicano, a pesar de que el contexto internacional, digamos, es así como hemos revisado, es un poco adverso, y el propio mexicano viene de problemas estructurales y digamos, coyunturales también, incluso políticos, sí hay una mejora, ¿no? Y por eso, de ahí un poco la corrección de las perspectivas que hace o que hizo CEPAL, y que igualmente hizo el Fondo Monetario. Incrementan un 0.6%, entonces tienen un estimado a 1.8%. Seguramente va a estar alrededor. Lo mejor que puede pasar es que sea incluso hasta de 2, ¿no? Considerando un poco por ejemplo, la estimación oportuna que hace el INEGI, me parece, por acá la traía. Pero bueno, el PIB trimestral también tuvo un crecimiento, creo, de 3%. Entonces, no parece, sí, 3.8, mira. Entonces, ciertamente parecería que hay un escenario de mejora, pero tampoco es un escenario así como de el milagro mexicano, ¿no? Y su crecimiento inédito. Pero bueno, hay cierta recuperación. La economía mexicana es un poco más, es una estructura más grande, entonces, digamos, es muy pesada, y ¿no? Su movilidad o su capacidad como de transformación a veces es más lenta, pero bueno, está superando todos los niveles prepandémicos, está disminuyendo el empleo, está aumentando el desempleo, está aumentando la inversión. Viene toda una corriente que, digamos, aunque a largo plazo pueda ser muy discutida y polémica, y si preserva o no estructuras de dependencia o de atraso relativo a niveles industriales diferenciales con las élites, es una tendencia que, estoy hablando del nearshoring, ¿no? Entonces, si hay una relocalización en el mismo marco de esta guerra comercial, y también del desacoplamiento de las cadenas globales de valor, hay una movilidad de los capitales manufactureros, sobre todo, hacia una de las economías más especializadas en el mercado manufacturero, que es México, ¿no? Entonces, en esa medida y en el corto plazo, parece que la inversión, especialmente extranjera, va a continuar el crecimiento, va a haber un poco más de empleo. Hay una movilidad de empresas transnacionales recolocándose en México.
Y digamos, eso tiene una buena, en el corto plazo tendría un buen efecto en el crecimiento económico, ¿no? Digamos, en el largo plazo profundizaría ese nivel industrial y esos lazos de dependencia con la economía o en el marco del TEMEC, de América del Norte, pero digamos, estamos ocupados por lo pronto de la coyuntura y ciertamente esto puede favorecer a México, ¿no? Y eso es lo que un poco los analistas y la coyuntura está observando, que hay mejores condiciones, que sí hay una ruta de aumento de dinámica económica, de empleo y de inversión, ¿no? Entonces, bueno, eso es la otra. Lo que queda, o no sé si, si me estoy adelantando, pero lo que va a quedar ahí en medio, especialmente con los temas que decía sobre el salario y la desigualdad del ingreso y digamos, los efectos de la inflación, porque digamos, a mí me gusta mucho recordar que el problema como tal no es la inflación, ¿no? Digamos, el problema como tal es la inflación sin crecimiento o la inflación sin aumento de ingresos en los hogares. Entonces, el problema de los aumentos del ingreso en los hogares o la alta desigualdad de una economía como la mexicana tiene que ver con la estructura fiscal. Entonces, esas son, digamos, muchos de los retos que si no se atienden como con urgencia, muchos de los problemas estructurales, no importa si se resuelve o se consolida el nearshoring o aparece un reshoring o cualquiera de las nuevas formas de integración comercial o de división internacional del trabajo, México va a tener la misma condición y entonces el mismo nivel de desigualdad y la misma vulnerabilidad frente a shocks como de la inflación o como de la dependencia de ciertos productos de consumo final, como lo demostró la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, creo que no sé si respondí la última pregunta. Sí, y claro que sí, Armando, y creo que en efecto, ¿no? Tenemos muchos retos ante nosotros, que bueno, los hacedores de política, los que implementan ese tipo de políticas deberían tener como que en vista o en un mediano o corto plazo todo lo que hay que hacer para la recuperación, y ya bien lo has dicho, se ha trabajado, hemos tenido indicadores positivos, que esperemos ya el siguiente año estemos hablando plenamente de la recuperación, que no ha sido un proceso nada fácil, que sabemos que esta crisis de COVID nos agarró desprevenidos como a todo el mundo, algo inusitado que nadie esperaba, que las distintas economías han respondido de distinto modo, como lo hemos aprendido en tu texto, y que habrá que esperar, ¿no? Que el sendero siga siendo a la alza respecto al PIB, respecto a la baja inflación, al empleo, y que finalmente, como decíamos, haya una recuperación con la que iniciemos el siguiente año, ¿no? Y bueno, Armando, no me queda más que agradecerte por acompañarnos el día de hoy. Me dio mucho gusto recibirte en este podcast y que hayas ahondado un poco más en lo que escribiste para el mismo. Muchas gracias. No, gracias a ti y a tu equipo. Felicidades por el esfuerzo y también gracias por los comentarios a mi texto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Armando. Y bueno, quiero invitarlos a que si aún no leen el artículo de Armando, entren a la página del boletín Coyuntura Económica. Les dejamos el link en la descripción y recuerden que pueden descargarlo gratuitamente. Solo les pedimos que nos ayuden a compartirlo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Coyuntura Económica IEC en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Gracias a los que nos escuchan en Spotify y nos ven en el canal oficial de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio con otro tema de coyuntura económica. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección y Coordinación Académica, Eufemia Basilio Morales. Relaciones Públicas y Community Manager, Sara del Carmen Arteaga Telles. Producción y postproducción, Toscano Producciones. Asistente de producción, Sofía Camacho Hernández.